3 enmiendas suscritas por el Grupo Foro Asturias, registros 21848, 49 y 50, que han sido calificadas y admitidas a trámite por la Mesa. Le corresponde, por consiguiente, intervenir en primer lugar al Grupo enmendante a Foro Asturias. Gracias, señorías. Señor presidente, buenos días. Desde nuestro grupo parlamentario se coincide también en que se proceda a una modificación del vigente modelo de educación infantil 0 a 3, cuya responsabilidad, a nuestro juicio, debe ser asumida por la Administración autonómica en idénticos términos que ejerce el Principado las demás enseñanzas no universitarias, porque, entre otras cosas, es su competencia y no es competencia de las administraciones locales. Eso hay que dejar claro. Entiendo que se quiere garantizar que la demanda de plazas sea atendida y que se debe dotar a los ayuntamientos que actualmente lo están gestionando de la cobertura económica y legal suficiente. Al mismo tiempo, se pretende que se abra una negociación con las partes implicadas para entregar la gestión a la Consejería, unificando las condiciones de todas las escuelas, de todos los trabajadores y acordando soluciones y propuestas a la situación de los educadores y educadoras, que es muy dispar en función del ayuntamiento o entidad local que esté prestando este servicio. Sin embargo, se olvida al grupo proponente que en España, en Asturias, el sistema educativo es dual, tanto impartido por centros de titularidad pública como de titularidad privada sostenido con fondos públicos. Es decir, sería conveniente integrar también en la gestión de la Consejería de Educación a los centros privados concertados que ya tienen concertada la etapa de 3 a 6 años y así se podría hablar sobre un futuro concierto de todo el nivel de educación infantil de ambos ciclos, de 0 a 3, de 3 a 6, que hasta ahora, como siempre, se omite o se mantiene sobre ello un silencio preocupante. Por eso hemos formulado estas 3 enmiendas para garantizar la libertad de enseñanza en todo el ciclo de educación infantil. Por tanto, podemos estar de acuerdo en gran parte de la moción y creo que nuestras enmiendas complementan, añaden y van a perfeccionar lo que va a afectar al sistema educativo asturiano en todo su conjunto. Pues no solo, sino, de lo contrario, solo se pretendería una implantación infantil de un ciclo de esa educación, ¿no? Del de 0 a 3, de manera parcial, no de manera completa con el sistema que actualmente tenemos. No se ha pronunciado el grupo proponente sobre nuestras enmiendas. Esperaremos al momento procesal oportuno, que es cuando le preguntará al señor presidente si las acepta o no, pero yo creo que no admitirlas solo sería fundamentado en razones ideológicas, porque, insisto, si no se admiten, se impide completar adecuadamente el sistema educativo y solo sería implantar una particular visión de la educación e imponer a los padres qué educación quieren recibir sus hijos por puro sectarismo, no porque deseen una educación completa en derechos y garantista a todos los asturianos. Muchas gracias. Gracias, señor Leal. Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Gracias, presidente. Nuestro grupo parlamentario es firme defensor y aclara claramente por extender, mejorar y consolidar la etapa de 0 a 3 años. Todo ello porque ayuda a conciliar la vida familiar de las personas trabajadoras, fija población en el ámbito rural y también es una buena forma de acabar con esa despoblación que hay en Asturias. Con respecto a esta moción que hoy nos trae el Grupo de Izquierda Unida, que es muy parecida a una que se presentó prácticamente hará un año por mi grupo parlamentario, habla de que hay de 5 puntos, 5 apartados, y empezando por el primero, sobre el incremento de unidades y plantilla de las escuelas de 0 a 3, estamos conformes con ustedes, porque efectivamente hay localidades en que hay unas largas listas de espera para conseguir una plaza dentro del plan educativo de 0 a 3. Este hecho genera una desigualdad y unos problemas de conciliación entre las personas solicitantes. Por lo tanto, apoyaremos este punto. En cuanto al punto número 2, solicita que se diseñe y se ponga en marcha un plan de incremento de la oferta. También estamos conformes con ustedes. Hemos pedido varias veces la extensión de la red, sobre todo en las zonas rurales,
y hay que remarcar que llevamos prácticamente la mitad de legislatura y prácticamente no hay movimiento respecto a las escuelas de 0 a 3 sobre la ampliación. Hay solicitudes pendientes, hay buenas palabras por parte de la Consejería de Educación, pero relativamente a esto hay pocos hechos. También apoyaremos este punto y exigimos, como usted dice, también la extensión y la universalización de la red como una baja progresiva también de los precios. En cuanto al punto tercero, en este punto vamos a pedir la votación por puntos y le digo que nos vamos a abstener, puesto que estamos a favor de que se integren dentro de la Consejería de Educación, pero no sabemos cómo. Nos plantea serias dudas. Estamos conformes en que hay que abrir una negociación, pero no sabemos cómo se van a integrar. En ese aspecto ya le digo que nos vamos a abstener. Y en cuanto al último punto, mientras se deshace ese nudo gordiano del futuro ciclo de cómo quedará, hay problemas municipales que hay que resolver, hay que negociar con los ayuntamientos la mejora de las condiciones de trabajo y de la calidad, así como su homogenización, y creemos que es necesario que la Consejería nos informase de los pasos que vamos a hacer. Nosotros también proponíamos en nuestra iniciativa pues que se hubiera conciertos con aquellas entidades y con aquellas escuelas privadas también, sobre todo en aquellas localidades donde no hay escuelas públicas, para que también la gente de las zonas rurales pudiera conciliar la vida familiar. Por lo tanto, le pediremos la votación por puntos. Votaremos a favor de todos los puntos menos del punto tercero, que nos abstendríamos. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Tiene la palabra el Grupo Podemos. Buenos días. Las protestas y la incertidumbre se repite año tras año cuando hablamos de las escuelas de 0 a 3 porque ni una ni otra desaparecen. Lo hemos visto con las movilizaciones de las educadoras de Avilés, hemos visto cómo padres y madres respaldaban esta movilización firmando más de 1.300 firmas, recogiendo más de 1.300 firmas, pero no es un problema que se circunscriba a una sola localidad. Ya es el tercer año que se convoca la marcha por el Chupete, en la que se demuestra y se visibiliza, gracias a la labor de AEPA, los problemas de una etapa que ha sido invisibilizada a pesar de que lleva 15 años de funcionamiento. E insisto que desgraciadamente los problemas perviven y se mantienen, tanto como las promesas y los incumplimientos. Año tras año, la adjudicación de personal se convierte en un problema de forma absolutamente gratuita, innecesaria. En lugar de poder descansar y reposar, los educadores y las educadoras tienen que estar pendientes de dónde van a trabajar y padres y madres no saben quién se va a encargar de sus hijos y de sus hijas. Y esto es el resultado del agotamiento de un modelo. Tenemos las peores cifras de registro de escolarización de 2 y 3 años, según el último informe publicado, el de 2016, el último que compara todas las comunidades autónomas. Ese es un indicador de cuál es el alcance de la implantación. Solamente estamos por delante de Extremadura y de Canarias. Tenemos 68 escuelas en 38 concejos, lo cual deja claro que no se cubre todo el territorio asturiano. Estamos hablando de que en Asturias tenemos más de 37.000 menores de 4 años y, sin embargo, solamente hay matrícula actualmente de 3.100. Es decir, estamos todavía muy lejos de satisfacer una demanda potencial que es más que considerable. Basta ver lo que sucedió en Gijón cuando tantos padres y madres se vieron fuera, ¿no?, de la demanda. El presupuesto, pues el Partido Socialista, el Gobierno, nos recuerda que ha aumentado el presupuesto respecto al año anterior, pero es que llevan 4 años de recorte. Llevábamos 4 años de recorte y cuando comparamos las cifras vemos que a cada unidad se le asignan 31.000 euros aproximadamente. Lo que nos costaría mantener un kilómetro de alta velocidad son 100.000 al año. El doble cuando estamos hablando bajo túnel y, sobre todo, cuando lo comparamos con lo que nos costó el Metrotren, 138 millones de euros, entendemos mejor cuáles son las prioridades de una sociedad y si se tiene que apostar o no por una etapa como esta. Actualmente trabajan en educación infantil del orden de 530 personas, que cuando firmaron el convenio de 2002 estaban equiparadas sus condiciones, pero 15 años después encontramos todo tipo de trabajo, todo tipo de contratación, pero nadie pasa de 1.000 euros. Da igual los trienios que lleven. Y esto no es aceptable. No es aceptable que tengamos educadoras mileuristas, porque cuando la precariedad es asumida por las trabajadoras, lo que nos podemos acabar encontrando es con incidentes provocados por la sobrecarga de trabajo, cuando la materia prima con lo que se trabaja son con nuestros hijos y nuestras hijas. Y además las familias pagan.
Y el problema no es lo que paguen las familias, es lo caro que nos sale al conjunto de la sociedad el que esta etapa no esté universalizada. Porque las hay que pagan y otras tantas que asumen ese coste. Y eso significa, en el caso de que las tareas de cuidados recaigan sistemáticamente en las mujeres, perder capacidad productiva, entre otras cosas, por no hablar ya de la igualdad de derechos. Ese es el precio que estamos pagando. ¿Hay bonificaciones? Sí, las hay. Pero aquellas familias que no acceden a esas bonificaciones tienen que pagar más de 300 euros. Y los pagan en ayuntamientos como el de Gijón, donde pagan 333, ahí gobierna Zoro. Y lo paga en Cudillero, 323 euros, que gobierna el PP. Esa es la realidad de lo que tienen que pagar para cuando el Partido Popular recuerde las cifras de lo que se paga. En todo caso, no hay excusas para que se integre esta etapa. El Gobierno actualmente decide dónde se abre y dónde se cierran, con qué personal. Se envía incluso la inspección para controlar el funcionamiento de las aulas. Lo único que no hace es asumir la titularidad de las escuelas. Lo que hace es delegar y hacer que caiga el peso de la gestión sobre los ayuntamientos a nivel local. Claro, en la presentación de la iniciativa se nos decía que hay que dejar más tiempo al Gobierno, pero es que la perspectiva no son los 2 últimos años de la legislatura, es que van 15 años más. Entonces, yo, desde luego, no estoy dispuesto a seguir diciéndole a la gente que espere un año tras otro, un verano más de movilización, de protesta para asegurarse plazas y tratar con toda la delicadeza del mundo a un Gobierno que ya podía haber puesto remedio a esta situación o por lo menos haber dado algún paso, más allá de encargar un informe. Mientras tanto llega un calendario, una iniciativa, y si no tendremos que elaborar nosotros y nosotras una ley. Lo que hay que asegurarse es de que se publique la contratación en la primera semana de julio. Si termina la matrícula el 21 de junio, las educadoras tienen que saber dónde van a trabajar el año que viene. Se tiene que asegurar la pareja educativa, y no por estadística, como sucede actualmente, sino por decreto. Tiene que garantizarse la pareja educativa y, por supuesto, los recursos para que no estén en las escuelas infantiles contándose los dedos cada mes que pasa. Porque de lo que estamos hablando, y esa es la cuestión de fondo, es de qué valor le damos a los cuidados, de qué valor le damos a una etapa que es educativa, que no es asistencial. En un momento en el que la conciliación de las familias es clave para afrontar un mercado laboral cada vez más precario, cada vez más difícil. Porque, desde nuestro punto de vista, la calidad del presente da cuenta de lo que nos vamos a encontrar en el futuro y no estamos dispuestos a que nuestros hijos y nuestras hijas reciban una lección de precariedad desde los primeros meses de vida. Muchas gracias. Gracias, señor León. Tiene la palabra el Grupo Popular. Gracias, presidente. El señor León, y en el Ayuntamiento de Oviedo, donde gobiernan ustedes, se pagan 323 euros al mes. Lo digo porque no lo citó. Por cierto, la concejalía es de Somos. Entonces, digo por hacer el listado entero de ayuntamientos que hay en Asturias. Y, por cierto, es compatible llevar el AVE a Gijón, soterrar las vías gracias a una inversión del Partido Popular y que las escuelas sean gratuitas, y va a ser gracias a un gobierno del Partido Popular. Usted observe y lo verá. Y yendo al contenido de la moción que presenta Izquierda Unida, vamos a empezar con lo que estamos de acuerdo, para intentar construir un discurso con puntos en común. En primer lugar, estamos de acuerdo en la necesidad de modificar el sistema que hay de la primera etapa de 0 a 3 años. Creo que todos los grupos políticos en esta Cámara, bueno, no es el Partido Socialista, pero el resto, estamos de acuerdo que ese modelo, cuanto menos, necesita una modificación para mejorarlo. A partir de ahí empiezan los matices de cada grupo parlamentario de cuáles deben ser los cambios que hay que aplicar al mismo. Bien, ¿por qué se necesita ese cambio en el modelo? Bueno, pues acaban de citar datos por anteriores portavoces, pero son evidentes. Tenemos la tasa de matriculación más baja de España, una de las 3 más bajas de España, con un 15%. La media nacional supera el 30%. Y comunidades autónomas como Madrid supera el 50%. Por lo tanto, es evidente que el modelo no está funcionando. ¿Por qué no funciona? También se ha dicho. Porque 40 de los 78 municipios asturianos no cuentan con escuela infantil, porque cuesta de 315 euros para arriba al mes una escuela infantil a las familias, o sea, un atraco al bolsillo de las familias, y porque además las guarderías privadas son más baratas que las escuelas infantiles públicas. Todo esto, sumado a la precariedad laboral de los profesores o de las profesoras, de las técnicas, de las escuelas infantiles, explica por qué tenemos la tasa de matriculación más baja de España, un 15%. A partir de aquí, entonces, tenemos dos opciones.
Está la opción que opta legítimamente el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que es fiarse del Gobierno, y está la opción por la que optamos otros grupos políticos, como el Grupo Parlamentario Popular, que es no fiarse del Gobierno. Como ustedes se fían del Gobierno, vuelven a presentar una moción para orientar al Gobierno pidiendo lo mismo que acordaron con ellos en el acuerdo de investidura. Es decir, ustedes pactan algo en el acuerdo de investidura respecto a la etapa de 0 a 3 años y, como no han hecho absolutamente nada, 2 años después traen una moción para que el resto de grupos como que les defendamos, porque como no cumplen con ustedes, ahora tenemos que ir los demás a defenderles. Como el Partido Socialista se ríe de Izquierda Unida, tenemos que venir los demás en comandita a apoyar la moción que presenta Izquierda Unida porque no la cumple el Gobierno socialista. Yo no dudo de sus buenas intenciones con la etapa educativa de 0 a 3 años. Incluso hay puntos que contiene la moción que nosotros apoyamos y entendemos. Pero tienen que entender que el Gobierno socialista no está por la labor de hacer eso y, por lo tanto, el utilizar la estrategia de la moción, que lo dijo la portavoz de Ciudadanos, presentó Ciudadanos hace un año una y nada ha hecho el Gobierno, presentan una ustedes bastante similar y seguramente nada haga el Gobierno. Por eso les digo que están los grupos que se fían del Gobierno y están los grupos que no nos fiamos del Gobierno. Los grupos que no nos fiamos del Gobierno lo que hacemos es incidir en el Gobierno. Y la única manera de incidir en el Gobierno es hacer, por ejemplo, proposiciones de ley. Como es sabido, nosotros hemos registrado una proposición de ley para esta etapa educativa de 0 a 3 años, donde utilizaremos la capacidad legislativa para obligar al Gobierno a aplicar cambios en esta etapa, para obligar al Gobierno a aplicar cambios en esta etapa, como lo hemos conseguido con el impuesto de sucesiones y como lo intentaremos conseguir con la reforma del salario social. Las orientaciones y las proposiciones no de ley, muy válidas y muy útiles, nadie lo discute, pero en este caso ya se ha demostrado que el Gobierno no está por la labor de cambiar absolutamente nada. Lo que prefieren es la previdencia de un modelo que ha colapsado, de un modelo que ya se ha acabado y de un modelo que no da respuesta ni a los niños, ni a las familias, ni a los ayuntamientos, porque lo único que está haciendo es echar la pelota a los ayuntamientos y que los ayuntamientos estén asumiendo competencias que no son propias. Eso es lo que está haciendo el Gobierno socialista bajo la excusa de falta de medios o de falta de recursos. Por lo tanto, como he dicho, nosotros hemos registrado una proposición de ley para modificar esta etapa. Lo que buscamos es la universalización de la misma, la extensión de escuelas infantiles, si renunciar a lo que anteriormente decía otro portavoz sobre la libertad educativa entre centros públicos y centros concertados, y conseguir definitivamente, como decía anteriormente, la universalización de esta etapa. Explicaremos esa medida cuando nos corresponda y la traeremos a esta Cámara para solicitar su apoyo, sus matices y sus mejoras, que serán bienvenidas. Insisto, los que se fían del Gobierno, y especialmente con el consejero de Educación, pueden caer en la inutilidad política porque sus orientaciones no serán recibidas ni tenidas en cuenta y, lo que es más grave, no serán aplicadas. Como nosotros ya lo sabemos, lo que haremos es obligar al Gobierno a cumplir compromisos con la ciudadanía mediante los mecanismos que tenemos al respecto. Respecto a su moción, y con esto acabo, consideramos que es insuficiente, que no alcanza a dar respuesta a las necesidades. Con su moción no se va a asegurar la universalización de la etapa, no se va a llegar a los 78 municipios asturianos, no se van a mejorar las condiciones laborales de sus trabajadoras y, además, no va a conseguir lo que yo no dudo que usted quiere, que es una mejora de la etapa. No lo va a conseguir porque el Gobierno no lo va a hacer y, segundo, porque sí es cierto que extender la red única y exclusivamente mediante recursos públicos en un periodo de 2 años, eso sí que es absolutamente insostenible. Y solamente por ese complejo ideológico de que sea público, sí o sí, ustedes prefieren que casi más del 80% de los niños no puedan acceder a una escuela infantil a que sí pueda llegar la universalización utilizando otras vías. Por ello, no les votaremos en contra de la moción, pero tampoco apoyaremos la misma por su insuficiencia y por la inutilidad que encontramos para modificar una etapa que necesita cambios a los que nuestro grupo parlamentario obligará al Gobierno a aplicar. Gracias. Gracias, señor González Medina. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Quiero recordar que la red actual de escuelas de educación infantil está formada por 65 centros en 38 concejos
que han entrado en funcionamiento en virtud de los convenios de colaboración suscritos entre el Principado de Asturias y los respectivos ayuntamientos desde el año 2002, como ustedes saben. Además de estos 38 de competencia municipal subvencionada por el Principado a través de convenios, existen otros 2 ámbitos de desarrollo de estas escuelas. Así, hay 4 escuelas de 0 a 3 de competencia y gestión directa y exclusiva de la Administración del Principado de Asturias, de titularidad de la Consejería competente en materia de servicios sociales, y existen 10 centros privados autorizados para impartir esta etapa, de los que 3, San Eutiquio de Gijón, Sagrada Familia de Avilés y el Vídeo de Gijón, tienen la consideración de guarderías infantiles laborales. Estamos hablando de que los alumnos que asisten a escuelas de educación infantil que tienen financiación del Principado de Asturias rondan los 3.500 niños y niñas en este curso. 3.113 de la red de escuelas de educación infantil municipales, más cerca de 250 en las 4 de titularidad de servicios sociales y en torno a otros 100 en las guarderías infantiles laborales objeto de subvención nominativa. El Grupo Izquierda Unida nos presenta una moción en la que se solicita el incremento de las unidades y plantillas allá donde haya demanda. Nosotros queremos recordar que el Gobierno ha mantenido la plantilla pese a la reducción de niños y niñas matriculados y mantiene, por tanto, una ratio de técnica por aula que supera la pareja educativa, situándose un 2,2% técnica por unidad. Se solicita diseñar y poner en marcha un plan de incremento de la oferta que incorpore una ampliación de la cobertura de la red educativa de 0 a 3 con el objetivo de alcanzar la universalización y empezando por el tramo entre 2-3 años. Son conocedores que en nuestro programa electoral hablábamos de potenciar el primer ciclo de educación infantil, priorizando la escolarización del alumnado de 2 años hasta la universalización y colaboración con los ayuntamientos para la extensión de la red de escuelas infantiles de 0 a 3. Respecto a la petición de que se atiendan las reclamaciones de los ayuntamientos, hemos de decir que actualmente existe una relación de colaboración entre administraciones y que los convenios ya se encuentran adaptados a la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que modificó la Ley reguladora de bases de régimen local, y también que ninguno de los ayuntamientos firmantes de los convenios ha denunciado los mismos. Dichos convenios saben que se concretan cada año en virtud de las correspondientes autorizaciones del Consejo de Gobierno. Mencionar también que aquellos ayuntamientos que han planteado la viabilidad de abrir escuelas han tenido la colaboración por parte del Gobierno. Sí que me gustaría hacer un inciso en lo referente a los precios públicos, de los que aquí se habló. Las aportaciones de las familias es algo muy variable, dado que depende de los ingresos, como saben. Sin embargo, la cuantía máxima de esta cuota es de 320,51 euros. Señorías, a jornada completa con comedor incluido, siguiendo los datos de este mes de junio. Hasta 28 ayuntamientos cobran a las familias una cuota inferior y, además, el 70,6% de las familias tiene alguna bonificación. Sin embargo, también, señor León, usted hablaba de conciliación familiar. Yo no sé si usted desconoce que hay la flexibilidad de los horarios, que le puedo decir que existen horas adicionales de apertura que van 7:30 a 8, de 8 a 8:30, de 8:30 a 9, de 9 a 9:30 y así también por la tarde hasta las 5. Como les decía, sin embargo, a nosotros nos generan dudas el punto tercero en el que se habla de la integración, porque nosotros no tenemos duda de que es una etapa educativa, pero nos genera duda tanto la temporalidad que propone el grupo que presenta la iniciativa. Y, además, yo sí que les quería decir, señorías, que este modelo de integración no existe en ninguna otra comunidad, que con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, ninguna ha integrado
ha integrado en el sistema educativo la etapa de 0 a 3. Puedo decirles que la mayor parte de las comunidades tiene un modelo semejante al del Principado y en 2 de ellas, Galicia y el País Vasco, utilizan el modelo de consorcio, que les recuerdo que aquí en negociaciones entre los grupos en otras legislaturas se rechazó. Entonces, nosotros tenemos serias dudas y así se lo hemos dicho al grupo proponente. Saben que la Cámara es conocedora de que el Consejo de Gobierno está realizando un estudio para las diferentes opciones de gestión y la viabilidad tanto jurídica como económica y, por tanto, a nosotros nos parece que deberíamos esperar a los datos, que van a ser datos rigurosos, que se desprendan de ese estudio y solicitaremos al grupo proponente la votación por puntos para votar por separado este punto tercero. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Pérez. Antes de proceder a la votación, ¿acepta el grupo proponente las enmiendas presentadas? No, señor presidente, no aceptamos las enmiendas. Igualmente, se ha solicitado la votación por puntos. ¿Acepta la votación por puntos? Aceptamos la votación por puntos. De acuerdo. Vamos a proceder, por lo tanto, a la votación. Votaremos en 2 oportunidades. En primer lugar, punto número 1 y punto número 2, y una segunda votación para el punto número 3. Señorías, procedemos. Señor presidente, es que hay 5 puntos. Perdón, sí. Vamos a votar. Disculpen el error. Efectivamente, el punto número 3 es el único que se ha solicitado votar por separado, ¿es así? Bien, por lo tanto, un bloque del 1 al 5 y luego una segunda votación del punto número 3. Votamos, por lo tanto, el primer bloque, puntos número 1, 2, 4 y 5. Comienza la votación. Resultados, señor secretario. 41 votos emitidos, 28 a favor, ninguno en contra y 13 abstenciones. Quedan aprobados estos puntos. Votamos ahora solamente el punto número 3. Comienza la votación. Resultado. 42 votos emitidos, 13 a favor, 13 en contra y 16 abstenciones. Como se ha producido un empate, volveremos a votar de nuevo. Señorías, votamos de nuevo el punto número 3. Comienza la votación. Resultado. 42 votos emitidos, 13 a favor, 13 en contra y 16 abstenciones. Queda, por lo tanto, pospuesta una tercera votación que efectuaremos una vez que haya concluido el siguiente punto del orden del día.